Bueno, un gusto saludarlas. Espero que ya eh, ya no haya interrupciones. Eh, Como les comento, ya hemos trabajado como empresa eh, en varios lugares desarrollando este tipo de actividades sobre huertos. Y bueno, una de las partes importantes a considerar para lograr nuestros cultivos, ¿no? Es cuidarlos de plagas y enfermedades. Eh, pero aquí lo más importante, primero, antes de actuar, es saberlas identificar. Y antes obviamente que ya una vez sabiendo o aprendiendo a identificarlas, pues podemos tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que nuestras hortalizas se contaminen, ¿no? Es importante también mencionarles que cada tipo de hortaliza como tal también tiene sus plagas muy particulares. Es decir, las plagas de un árbol frutal o las plagas de un rosal, no pueden, en algunas ocasiones no pueden atacar algunas hortalizas. Pero bueno, vamos a empezar. Es importante comentarles que en la actualidad, bueno, y lo estamos viendo, ¿no? A nivel federal, el gobierno está tomando algunas medidas sobre el cuidado, eh, bueno, básicamente en que no consumamos un exceso de calorías, ¿no? Por ejemplo, están prestando atención a los refrescos, no sé, a la comida chatarra y todas estas cuestiones, pero todavía no se ve una clara tendencia o algo firme, porque una parte sí es muy cierta, ¿no? La comida chatarra es un problema para México muy serio, pero también de este lado de la producción de los alimentos, hay un detalle. Generalmente los productores que se dedican a la producción de hortalizas principalmente, en la actualidad utilizan muchos agroquímicos para el control principalmente de plagas y enfermedades. Aquí el problema no es tanto en la parte de la nutrición de los cultivos. Para nutrir los cultivos ocupamos fertilizantes, pero para el control de plagas y enfermedades ocupamos productos muy específicos para erradicar ya sea un hongo o una bacteria. Son dos cosas diferentes, ¿no? Los fertilizantes nos sirven para nutrir a las plantas y los plaguicidas, fungicidas, bactericidas, esos se ocupan para el control de plagas y enfermedades. Y en la actualidad ese es un problema muy serio, porque en ocasiones nuestros productores no saben emplear esos productos y bueno, se aplican dosis elevadas o se aplican en cantidades que el cultivo no los requiere. O por ejemplo, hay algunos productos que tienen que ser aplicados y tenemos que esperar varios días para que estos se puedan comercializar, pero en ocasiones no se respeta, es decir, el productor aplica hoy y mañana cosecha y al tercer día está en el tianguis. Y en ocasiones algunos productos muy específicos tenemos que esperar hasta una semana para que pase el efecto y nosotros como consumidores lo podamos preparar en nuestros alimentos, ¿no? Entonces, hay muchos problemas en este sentido. Por eso es importante, yo creo que lo comentamos la primera vez que nos conocimos, me tocó estar con ustedes allá en Boyeros y les comentaba que es muy bueno que ustedes mismas produzcan sus propios alimentos, ¿no? A lo mejor no van a lograr cubrir el 100% de las necesidades, pero con que se cubra ya una gran parte, eso es muy importante porque no solo están cuidando cuestiones ambientales, cuestiones ecológicas, cuestiones económicas, sino también están cuidando la salud de su familia, ¿no? Que yo siento que es lo más importante en la actualidad. Y bueno, eh,
continuando con este tema y ya entrando en materia, vamos a platicar primero sobre las plagas. Aquí es importante comentarles que en agricultura o en la parte de las hortalizas vamos a tener el ataque de plagas, de hongos, de bacterias y de virus. Las plagas como tal son insectos o son ácaros que en ocasiones alcanzamos a ver a simple vista. Va a haber algunos que no los vamos a alcanzar a ver. A este grupo que podemos alcanzar a ver a simple vista, les podemos denominar plagas, o sea, pequeños insectos que se mueven alrededor de la planta o en las partes de las plantas, ¿no? A eso le denominamos plagas. A la parte que le denominamos enfermedades, encontramos, como les comento, a los hongos, a las bacterias y a los virus. En esta parte es un poco más complejo saber identificar el ataque de un hongo, el ataque de una bacteria o el de un virus. Pero bueno, más adelante les vamos a explicar cómo pudieran identificar si es un hongo o es una bacteria, ¿no? También es importante mencionarles que una plantita también se puede ver raquítica, con hojas amarillas, con la punta de la planta quemada, y uno pudiera pensar que también pudiera ser el ataque de una enfermedad, pero en ocasiones la falta de algún nutriente puede provocar ese problema. Y posterior a eso, o sea, las plantas hortícolas de manera general requieren alrededor de 16, 17 elementos esenciales. Y bueno, hay más, pero los que requiere la planta son alrededor de 16. Si llega a hacer falta uno, nuestra plantita va a tener problemas en su desarrollo. Es como nosotros, ¿no? Si llegamos a tener algún problema o alguna deficiencia con algún tipo de vitamina, nuestro cuerpo empieza a tener algunos problemas, ¿no? En el caso de las plantitas es lo mismo. Si le hace falta algún nutriente, empieza a tener problemas en alguna de sus partes, ya sea en sus hojas, en el tallo, y se nota. Entonces, la deficiencia también de algunos de los nutrientes en una plantita la podemos confundir con una enfermedad. Pero bueno, como les comento, vamos a ver algunas imágenes y les vamos a ir explicando las diferencias, ¿no? Entre una deficiencia y una enfermedad. Bueno, vamos a empezar con las plagas y vamos a platicar sobre las plagas más comunes que podemos encontrar en nuestros huertos. Aquí tenemos la definición de una plaga que dice es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. Aquí vamos a hablar para, para el sector ganadero, ¿no? Que están las garrapatas y otras cuestiones. Pero bueno, aquí vamos a hablar específicamente de plantas. Factores que propician las plagas en los cultivos. Tenemos la temperatura, condiciones, por ejemplo, cálidas, por ejemplo, los días soleados o cuando hay mayor temperatura, las plagas de manera general se reproducen un poquito más rápido que, por ejemplo, en días nublados. Algunas plagas detienen su ciclo, bueno, o alentan su ciclo biológico, ¿no? Y se desarrollan de una manera más lenta. Eh, hay algunos otros factores como la luz, la humedad, el viento, que ayudan a acelerar el desarrollo, ¿no? de una plaga. También algunos otros factores está la constitución genética de la planta. Es decir, en este sentido, va a haber algunas plantitas que sean más susceptibles a algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, habemos algunas personas que pudiéramos haber tenido asma y todas las personas, por ejemplo, asmáticas, no son alérgicas a la misma cosa, ¿no? Sino que a ciertas cuestiones. Entonces, también así las plantitas. Hay algunas variedades de plantitas, aunque sean jitomate, ¿no?
Pero hay algunas variedades de esas plantitas que pudieran ser más sensibles al ataque de alguna plaga o de algún hongo, ¿no? Entonces también la constitución genética de las plantitas definen si pueden ser o no atacadas por algún hongo o alguna plaga. Anatomía y morfología de las plantitas. Aquí también, más que nada, en este punto debemos de entender cómo crecen nuestras plantas, ¿no? Por ejemplo, en un metro cuadrado de suelo, en una cierta superficie, en este caso un metro cuadrado, podemos colocar en promedio 3 plantitas de jitomate, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pero yo tengo varias plantas, yo quiero colocar 6 plantas, 7 plantas de, de jitomate en un metro cuadrado? Lo que va a pasar es que como el jitomate es una planta de porte más alto que una lechuga, lo que va a pasar es que vamos a saturar esa superficie de hojas. Se van a empezar a sombrear las hojas y en medio de las hojitas lo que va a pasar es que ya no va a llegar radiación, o sea, ya no van a llegar los rayos del sol. Entonces, ya no vamos a tener fotosíntesis en las hojitas, es decir, las hojitas ya no van a estar produciendo la savia para llenar a los frutos. Ese es un problema, pero ocasionamos también que al haber muchas hojitas, cuando llueva, esa parte donde no le llega el sol se sature de humedad. Entonces, al haber mucha humedad en esa parte donde no llega radiación, vamos a tener o hay la posibilidad de que tengamos problemas por hongos. Es decir, a los hongos les gusta la alta humedad relativa. Es decir, entre más humedad, más tendencia vamos a tener a tener hongos en nuestras plantitas del huerto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que también hay que saber cuántas plantas colocar en una cierta superficie para nosotros mismos no provocar este tipo de problemas o de detalles, ¿no? Que hagan que se nos presente algún tipo de enfermedad. Estado nutricional de las plantas. En este caso les digo que cuando una plantita, por ejemplo, generalmente cuando hay deficiencias de calcio en las plantas, eh, son más susceptibles al ataque, ¿no? de algunas enfermedades como tal. ¿Por qué? Porque el calcio es parte de las paredes celulares, y bueno, ayudan a reforzar el sistema, ¿no? de protección de las plantitas. Y bueno, al haber deficiencia de calcio, pues se pueden presentar enfermedades, ¿no? La etapa fenológica del cultivo, bueno, aquí ya es un término agronómico. Nosotros, al hablar de etapa fenológica, es como decirles un niño, un adolescente, un adulto y un adulto mayor. Entonces, también en las plantitas, nosotros podemos determinar ciertas etapas de vida y esas son las etapas fenológicas. Es decir, por ejemplo, a un niño generalmente no le va a dar las mismas enfermedades que a un adolescente o a un adulto, ¿no? Un adolescente generalmente pues, es más resistente. Eso mismo también pasa con por ejemplo, con las lechugas, ¿no? Las lechugas tienen su ciclo tarda 8 semanas. Entonces, en las primeras 4 semanas, es decir, cuando tenemos una lechuga bebé, nos atacan ciertas enfermedades o ciertas plagas. Y después de las 4 semanas podemos tener la presencia de otras plagas. Entonces, por eso también hablamos de etapas fenológicas, es decir, hay ciertos momentos en que nos pueden atacar ciertas plagas dependiendo de nuestro cultivo, ¿no? Entonces, de manera general, son varios factores los que debemos de considerar. No se espanten, esto es a grosso modo para que ustedes también conozcan o al menos conozcan qué consideraciones debemos de tener, ¿no? Para manejar o para controlar las plagas, ¿no? Regresándome tantito aquí, por eso es importante
no sé si ya les dieron alguna clase de fertilización de suelos de forma orgánica. Por eso es importante seguir todas las recomendaciones de fertilización, ¿no? De que si vamos a poner bokashi, lombricomposta, o si vamos a fertilizar con un poco de miel, todas estas cuestiones, al final de cuentas, si las hacemos bien, desde ese mismo momento vamos a estar protegiendo nuestros cultivos de plagas y enfermedades, porque al nutrir bien nuestras plantas, las vamos a hacer más fuertes, van a estar más fortalecidas. Entonces, así como nosotros también, cuando nos alimentamos bien, pues obviamente nuestras defensas van a estar eh, activas y nos van a ayudar, ¿no? A no contagiarnos de enfermedades. Lo mismo pasa con las plantitas. Entonces, por eso es importante que ustedes sigan todas las recomendaciones para nutrir a las plantas, ¿no? Añadiendo, como se les comento, ¿no? Bokashi, lombricomposta, todas estas cuestiones. Pero bueno, vamos a entrar en materia y una de las plagas que ustedes van a encontrar en sus jardines, en sus plantitas como tal, es la mosquita blanca. Esta plaga la podemos encontrar prácticamente en todos lados, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varias especies que son las que nos atacan. No solo es una especie. Son insectos de 1.2 a 1.6 milímetros de largo, son pequeñas. Yo supongo que sí, en algún momento las habrán visto. Eh, y bueno, ¿qué es lo que nos provoca? Esta plaga se alimenta directamente de la planta, succiona la savia. Entonces, al succionar la savia, también excreta, es decir, hace del baño, y genera una mielecilla en la parte de la hoja, obviamente que donde esté, ¿no? Si está, eh, les explico un término para que me puedan entender. Eh, suponiendo que mi mano es una hoja, la parte superior es el haz y la parte inferior es o le decimos en vez, haz y en vez. Entonces, por ejemplo, la mosquita blanca generalmente se aloja en la parte de abajo, en el envés. Y bueno, ahí excreta y al excretar segrega una pequeña mielecilla y esta mielecilla eh, la ataca un hongo, es decir, el hongo se alimenta de esa mielecilla y se empieza a formar algo negro, un hongo negro que se empieza a desarrollar donde haya más mielecilla, ¿no? Y eso se llama fumagina. Eso lo vamos a ver aquí. Eh, Aquí ustedes pueden ver un fruto de jitomate con fumagina. Este fruto de jitomate no es que el hongo no ataca directamente al fruto, sino consume la mielecilla que excretó la mosquita blanca. Pero ya es uno de los daños, porque si este hongo negro cubre la hoja como tal, la hoja ya no realiza fotosíntesis, es decir, ya no le llega radiación, la hojita ya no trabaja, y ya no llena los frutos. Entonces empezamos a tener problemas con que nuestros frutos se quedan pequeños, algunas hojas se empiezan a poner amarillas, y nuestra planta, por ende, ya no crece, ¿no? Porque al final de cuentas, las hojas son el motor de la planta, ¿no? Y si no hay hojas y si no tenemos hojas, no va a haber llenado de fruto, no va a haber crecimiento, no va a haber engrosamiento de tallo. Entonces, por eso es importante cuidar nuestras hojas. Y bueno, la mosquita blanca como tal, como les dije, se alimenta de la savia y aparte provoca este tipo de problemas, ¿no? Que genera excretas y bueno, tenemos el problema de la fumagina. Eh, También transmite virus. Los virus, ¿cómo los identificamos? Generalmente las plantitas se enchinan, se ponen amarillentas, y ya no crecen.
De hecho, ustedes pueden alcanzar a ver una imagen aquí del lado izquierdo, en la parte superior. Ahí tenemos una plantita con ataque de virus. Entonces, una plantita con ataque de virus ya es un poco difícil recuperarla. Es decir, si en algún momento ustedes pueden identificar una de estas plantas en su huerto, es mejor retirarla, porque en un descuido ustedes pueden manipular esta planta. Estamos hablando del cultivo de jitomate, ¿no? Si ustedes tuvieran dos, tres plantitas de jitomate y una ya tuviera virus, si ustedes manejan, le hacen alguna poda a la plantita enferma y manipulan las otras tres, pues prácticamente pueden contagiar a las demás de este tipo de virus. Y bueno, propagar eso y bueno, sus plantitas ya no crecerían. Entonces, una vez que detecten una plantita enana, amarillenta, las hojas enchinadas, es mejor retirarla del huerto como tal. Eh, las plagas también tienen ciertas condiciones ambientales en las que se presentan y se desarrollan de una manera óptima. Por ejemplo, a la mosquita blanca le gusta humedades un poco altas, de 75-80%, temperaturas altas, 30 grados centígrados. Eh, pero, por ejemplo, hay una especie, Triaulurodes, requiere condiciones templadas, es decir, frías, y hay otras que, bueno, prácticamente requieren de condiciones cálidas y tropicales. Eh, Le favorecen condiciones de altas temperaturas, intensidad de luz y bueno, por lo que alcanzamos a leer aquí, pues prácticamente estas las podemos tener tanto en condiciones templadas como en condiciones cálidas. Por eso les comento que esta plaga la pueden encontrar en varios lugares, ¿no? Y en varias hortalizas. Bueno, otra plaga que es muy común que encuentren en su huerto, en su jardín. De hecho, por allí ya una compañera lo manifestaba, que tenía pulgones. Bueno, en esta clase les vamos a platicar más que nada de los problemas que pueden generar estas plagas y creo que en otra sesión como tal ya ustedes van a ver cómo controlar mediante extractos vegetales y otras cuestiones que pueden emplear para erradicarlas, ¿no? Bueno, aquí en los pulgoncitos ustedes pueden encontrar pulgoncitos verdes, negros, rojos, eh, ama- hay otro color que le tiende a lo naranja, a lo amarillo. Entonces es muy fácil de detectarlos, ¿no? Con esta imagen que tienen aquí en la presentación, les puede servir de referencia para ustedes detectar este tipo de plagas, ¿no? Son insectos pequeños también, de 1.6 a 3.5 milímetros, tienen un aspecto globoso. También es importante comentarles que hay pulgones alados y sin alas. Los pulgoncitos, cuando ya son muchos en una planta, empiezan a haber individuos o empiezan a generarse individuos con alas. Y esto es para invadir a otras plantas. Es una característica de esta plaga. Entonces, por eso también es importante atacar a estas plagas cuando todavía detectemos uno o dos individuos, ¿no? Porque cuando ya haya varios, puede ser que ya la mayoría de las plantas de nuestro huerto ya tengan, o ya tengamos la presencia de esta plaga, ¿no? Esta plaguita se reproduce, este insecto se reproduce muy rápido, entonces hay que tomar medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, eliminar maleza de nuestro huerto, colocar algunas trampas, y bueno, tomar todas las medidas preventivas, porque el problema que luego tenemos en nuestros huertos es que queremos
eliminar todas las plagas, pero ya cuando ya tenemos una población muy grande, ¿no? Entonces hay algunos extractos vegetales o algunos repelentes que ya no van a funcionar cuando la población o cuando las plagas eh, ya estén por todos lados, ¿no? Es un poco más difícil controlarlas. Entonces, por eso siempre hay que tomar medidas preventivas, ¿no? Para no tener plagas en nuestro huerto. También es importante comentarles que eh, si nuestro huerto lo tenemos al aire libre, siempre va a haber la presencia de uno, dos o tres plagas, pero si estamos tomando las medidas preventivas necesarias, podemos coexistir con ellas, ¿no? Es decir, sí va a haber un gusanito, va a haber un pulgón de este lado, pero como estoy tomando las medidas preventivas necesarias, pues esa población la voy a controlar y la voy a mantener a un nivel bajo de tal manera que no afecten a mis hortalizas. Bueno, es muy fácil identificar a los pulgoncitos. Les digo, yo creo que en algún momento las habrán visto. Y si no, cuando vayan o cuando salgan y se encuentren en un jardín, pues pueden ahí empezar a buscar y es muy seguro que puedan encontrar algunos individuos. Los daños que ocasionan o que ocasiona esta plaguita es que se alimentan de la savia. Al alimentarse de la savia y al ser varios, como están succionando la savia, la hojita o las hojas más jóvenes se empiezan a enroscar, se enrosca. Entonces, posteriormente se marchitan y decoloran. Estos insectos atacan botones florales y foliares, es decir, que los vamos a encontrar principalmente en el ápice de las plantas, es decir, en las puntas, en las partes más jóvenes de la planta. Allí vamos a encontrar a los pulgones, ¿no? Daños indirectos, disminuye la capacidad fotosintética, porque también estos, por decirlo de alguna manera, al hacer del baño o al excretar, también segregan una mielecilla y esta mielecilla es aprovechada por el hongo que les comentaba hace un momento que se llama fumagina. Entonces, se establece la fumagina, tapa las hojas y bueno, al tapar las hojitas, pues ya no hay fotosíntesis, ¿no? Y ese es un daño también. También transmiten virus, entonces pues hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Condiciones ambientales, igual que la mosquita blanca, de 75-80%, temperatura de 15 a 30 grados centígrados, es decir, los podemos encontrar en climas templados y cálidos también. Y bueno, aquí dice Apis, más tolerante al calor. Apis es una especie de pulgón. Entonces, esta especie es más tolerante al calor. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, vamos muy rápido o si le van entendiendo. Todo bien. Por aquí, en el chat, Talina preguntaba que si se le puede poner miel al suelo. Aquí al principio del taller de huertos comentábamos que se puede aplicar la miel diluida de forma foliar, pero no sé si tú tengas algún otro dato de si se puede aplicar en el suelo. Ah, ok. Sí, no había visto el chat, pero no, generalmente sí se aplica vía foliar, es decir, a las hojas. En el suelo, bueno, nosotros no lo hemos aplicado. Este, realmente yo no sabría decirle si funciona o no. Pero eh, digo, es que las concentraciones de nutrientes que trae también la miel, si los aplicamos al suelo, no repercutirían de gran manera para la nutrición de la planta. Es decir, no veríamos los efectos como si lo aplicáramos foliarmente, ¿no?
Sí, en suelo sí no sabría decirles, no lo hemos utilizado, generalmente se emplea vía foliar. Ok. No Sí. sé si alguien más tenga alguna pregunta o continuamos. Me parece Mm, que no. ok, continuamos entonces. Bueno, también tenemos otra plaga que es muy común encontrarla en los huertos, que se llama paratriosa. Este es un insecto igual que se alimenta de la savia. Bueno, tiene varios nombres. También le pueden decir pulgón saltador o salerillo. Su ciclo de vida es de 15 a 30 días. Y bueno, ¿por qué se le dice salerillo? Porque esta plaguita, al alimentarse de la savia y al excretar, excreta pequeños cristales. De hecho, se pueden alcanzar a ver en la imagen, excreta pequeños cristales, y de ahí la denominación o de decirle salerillo, ¿no? Porque se parece, al haber mucha formación de estos cristales, pues se hace ahí como un conglomerado, como si le hubiéramos puesto sal, ¿no? Entonces es fácil identificarlo también. El problema de estos animalitos, bueno, de esta plaga como tal, es que se alimentan de la savia e inyectan toxinas, es decir, intoxican a la planta, ¿no? Y bueno, una vez intoxicada la plantita, empieza a presentar problemas con su crecimiento, es decir, deja de crecer, algunas hojitas se empiezan a enroscar y bueno, al haber ese problema, pues prácticamente las hojitas dejan de trabajar también. Si se dan cuenta aquí en la imagen tenemos chile, pimiento morrón, perdón, este, y bueno, las hojitas se ven que ya están invadidas de esta plaga, se ve allí, también estos cuadritos de sal son empleados por algunos hongos y por eso vemos las hojas medias manchadas, como si tuvieran un polvo negro, pero ese polvito negro, al final de cuentas, son hongos generados por estos cristales, ¿no? Los honguitos aprovechan estos cristales para alimentarse. Este, mm, las células afectadas por la saliva de las ninfas, o sea, las plagas generalmente tienen diferentes etapas, o sea, tienen todo un ciclo de vida y van desarrollándose, ¿no? Conforme van pasando las semanas o los días van desarrollándose y pasan por distintas etapas, ¿no? En este caso, esta plaga, como tal, no es una mosquita así como todo su ciclo de vida, sino que en sus primeras etapas es como un gusanito muy pequeño al que se le denomina ninfa. Pero esta ninfa también succiona o se alimenta de la hoja de manera directa. Entonces, pues prácticamente estas ninfas son las que nos causan mayores problemas, ¿no? Bueno, esta plaga, al inyectar toxinas a las plantitas, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver una hoja de jitomate, esta hojita que ustedes ven toda morada, eh, ya es porque está intoxicada, pues, o sea, la plaguita o en este caso la paratriosa, pues infectó a esta planta, ¿no? Y bueno, una vez infectada una plantita, como se les comentaba hace un momento, pues empieza a tener problemas en la hoja. Al tener problemas en las hojas de las hortalizas como tal, como se los comentaba yo hace un momento, vamos a tener un problema generalizado de crecimiento y de llenado de frutos. Entonces, en este caso, pues prácticamente es mejor retirar la plantita, ¿no? Para evitar la contaminación de otras. Aquí ya podemos ver un daño severo del salerillo o de la paratriosa en chile pimiento. Este, la verdad, ya a este grado es un poco difícil recuperar las plantitas, ¿no?
Aquí hay algunas condiciones ambientales. Prefiere condiciones secas con temperaturas de 18 hasta 35 grados centígrados. Y aquí viene un listado de las malezas donde se puede alojar. Es decir, no siempre las vamos a encontrar en las hortalizas. Es decir, cuando en un jardín no hay hortalizas o no tenemos flores no sé, alguna otra planta, estas plagas van a sobrevivir en la maleza, en la hierba mora, en el toloache, en la jara o jarajilla o en la mala mujer o duraznillo. Es decir, cuando ustedes quieran cultivar, por eso es importante sí, retirar la mayor cantidad de malezas inicialmente, porque bueno, podemos tener ahí varias plagas y no darnos cuenta, ¿no? Y ya cuando empiezan a crecer nuestras hortalizas, pues esas plagas se van a mudar de las malezas a nuestro huerto o a nuestras hortalizas. Tenemos a otra plaguita que es el trips. Las especies que nos atacan son Trips tabasi y hay otra que se llama Frankinella occidentalis. Son insectos muy, muy pequeños. Su ciclo biológico es de 13 a 15 días. Es decir, que en 15 días ya tenemos a una plaga ya en su etapa adulta. O sea, su ciclo de vida es muy corto. Por eso en ocasiones nos sorprendemos, ¿no? Porque uno va a ver el huerto y dice, bueno, no hay nada. Pero pasan 2 semanas y si no estamos atentos y si no estamos haciendo o tomando medidas preventivas, cuando uno regrese, puede ser que ya esté infestado nuestro huerto, ¿no? Por ejemplo, una mosquita blanca. Una mosquita blanca, que es de las primeras plagas de las que estábamos hablando, puede, puede generar hasta 300 individuos. Es decir, de una sola mosquita blanca se pueden generar otras 300 mosquitas. Y de esas 300 mosquitas, 200 van a ser hembras y esas 200 también pueden dar cada una otros 300 individuos. Entonces, en poco tiempo nuestro huerto se puede infestar si no tomamos las medidas preventivas, ¿no? Entonces, por eso sí hay que estar muy atentos. Son insectos, bueno, regresando a los trips, son insectos alados, muy pequeños, y bueno, sí, son de medio milímetro a 1 milímetro. Entonces sí, es un poquito complicado identificarlos, pero los daños, como los pueden ver en las imágenes, son muy característicos. Este trips lo que hace o la forma de alimentarse es rasgar las hojas. Entonces, ustedes pueden ver manchas blancas o pálidas en las hojas. Y bueno, de hecho hay una imagen de una hoja de jitomate que ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda inferior, donde se alcanza a ver las manchitas de color blanco. Entonces, ese es el ataque común del trips. También lo que provoca el trips es que le gusta andar en las flores y andar rascando una parte de las flores. Y al dañar las flores, ustedes lo que van a notar es que se va a empezar a formar el fruto, ¿no? Porque una flor generalmente es un fruto. Entonces se forma el fruto, pero el fruto va a tener cicatrices. ¿Por qué? Porque el daño se lo hace esta mosquita, esta plaga. Y el daño lo hace desde que el fruto es una flor. Entonces, prácticamente hay que también estar atentos si empezamos a ver que nuestros frutos de jitomate o de chile empiezan a tener como cicatrices o malformaciones. Eso significa que podemos tener la presencia de esta plaga, ¿no?
aquí tal cual se comenta, las larvas se alimentan y raspan la superficie de las hojas, rompiendo células epidermales. Es decir, dañan la estructura tanto de hojas como de flores, ¿no? ¿Qué otros daños nos pueden provocar o daños indirectos? Estos también transmiten virus. Esta es en las imágenes podemos ver frutos de jitomates dañados por esta plaga. Y bueno, digo, cuando ustedes noten estas cuestiones, pues es importante tomar medidas, ¿no? Yo supongo que en algún momento, pues como les comentamos al inicio, van a tener ahí la herramienta para preparar algunos extractos para evitar estos problemas. Bueno, le gusta temperaturas altas, 27 grados centígrados, humedad relativa del 75%. Prefieren ambientes cálidos y secos. Bueno, es que actualmente también es importante comentarles que las plagas, al estar tanto productores como agrónomos, como empresas, al estar utilizando tantos agroquímicos en el campo, en los invernaderos, en todas partes, lo que estamos ocasionando cuando no respetamos las dosis, cuando aplicamos de más y estas cuestiones, lo que estamos provocando es la resistencia de las plagas y las enfermedades, ¿no? Estamos como creando individuos ya que toleren productos químicos muy tóxicos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar si nosotros llegáramos a tener, no sé, un campo cerca de cultivos donde apliquen agroquímicos y pudieran estar presentes algunas de estas plagas, va a ser un poquito más difícil erradicarlas si ya hay resistencia. Es decir, si ya un individuo o una plaga ya adquirió resistencia y llega a nuestro huerto, bueno, ya es una plaga resistente, pues sí va a ser un poco difícil erradicarla. Pero lo que iba con esto es que hay algunas plagas que antes, por ejemplo, solo estaban en climas secos y ahora ya los encuentras en climas templados o en climas tropicales. Entonces, el uso indiscriminado de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades también ha hecho que estemos en este problema. Por eso, bueno, aquí la mayoría de las plagas ya están adaptadas a climas templados y secos, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar esta plaga. Se asocian a cultivos en estado de floración, es decir, los vamos a encontrar ya, por ejemplo, cuando nuestro jitomate esté floreando o cuando nuestro chile esté floreando, ¿no? Se alimentan del polen y de néctar. Aquí también tenemos otra plaga que una de las compañeras también mencionó al inicio. Decía que es como una arañita roja o puntitos rojos. Se le llama araña roja. No es un insecto. Este es un ácaro. Y bueno, su característica principal es que forma esa telaraña tal cual lo comentó la compañera al inicio. Ese es el ataque característico de esta plaguita. Es muy pequeño, tiene un cuerpo ovoide y bueno, su ciclo biológico es de 7 a 17 días. Entonces, esta plaguita generalmente sí la van a encontrar en primavera. Primavera, verano, cuando tenemos temperaturas altas. Y bueno, le gusta atacar a la fresa, a los chiles principalmente, ¿no? Daños y síntomas, se presenta en el envés de las hojas, es decir, en la parte de abajo, en las hojas maduras, en peciolos, en tallos y frutos, prácticamente los podemos encontrar en todas las partes de la planta. El follaje infestado, es decir, la parte donde vamos a tener estas plagas, bueno, las hojitas adoptan o empezamos a tener puntitos blancos en las hojas, tal cual como lo alcanzan a ver en la imagen aquí que tenemos.
las hojitas empiezan a tener puntitos blancos. Y si ustedes buscan ahí, ahí pueden encontrar a la araña, ¿no? Es importante también que sean curiosas, que estén revisando de manera continua sus plantitas, revisando las hojas en la parte superior, en la parte de abajo, y estar buscando, ¿no? Si notas alguna hoja rara con una coloración diferente, hay que buscar, ¿no? Abajo, arriba, y bueno, revisar, ¿no? El primer manejo que nosotros luego recomendamos cuando vamos a instalar un huerto es estar atentos al huerto y estar revisando. Y en el momento en el que tú detectes alguna plaga o alguna hoja con rara, por decirlo de alguna manera, es retirar esa hoja o buscar al insecto y bueno, pues aplastarlo, ¿no? Para que no se siga reproduciendo. Eh, bueno, regresando a lo de a la araña roja como tal, como les comentaba, son un síntoma característico, son estas manchas blanquecinas que aparecen o los puntitos blancos que aparecen en las hojas. Le gusta temperaturas altas y humedades menores al 80%, es decir, le gustan los climas secos y cálidos. Aquí tienen una imagen, donde claramente se ve la araña, ¿no? Bueno, la telaraña, perdón, que genera esta plaguita. También tenemos otra plaga que es el ácaro bronceado. Sí no lo podemos alcanzar a ver a simple vista. Necesitamos por allí una lupita para alcanzar a verlo. Es muy pequeño, mide 0.1 milímetros de largo. Pero lo importante de esta plaga es que su ciclo de vida es más corto, es decir, se reproduce más rápido. Y bueno, uno de los síntomas que podemos encontrar cuando tenemos el ataque de esta plaga es que en las plantas de jitomate, principalmente, vamos a detectar esta plaga o vamos a identificar esta plaga porque el tallo o las hojas del jitomate como tal, los vamos a encontrar como si les hubieran pasado aceite quemado de carro en ciertas partes. Se va a ver como café, en ocasiones brilloso. Entonces, y no va a ser toda la planta, sino que va a empezar en un cierto, en ciertas hojas o en una parte del tallo. Entonces, este síntoma va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando hasta que seque las hojas. Principalmente va a empezar a secar las hojas, a manchar los frutos. Bueno, los daños, esta plaguita se alimenta de las células, inyectando su saliva y absorbiendo el contenido de la célula, ¿no? Pero vamos a ver más daños. Este es el daño típico del ácaro bronceado, ¿no? En cuestiones del jitomate. Entonces, esta imagen fue de un productor que teníamos en Atlacomulco. Y bueno, yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad nos comentaba la doctora que nos dio esta plática de plagas, nos comentaba pues que esta plaga no la íbamos a encontrar en climas templados. Y allá en Atlacomulco logramos identificar esta plaga y bueno, en Atlacomulco el clima es templado. Entonces, como les comento, lo que hemos hecho, pues al final de cuentas es generar resistencias de estas plagas que ya se están presentando en lugares donde antes no se presentaban, ¿no? Bueno, nos vamos a ir un poco más rapidito. Hay otra plaga que no la vamos a encontrar en la parte de las hojas. Esta plaga que se llama nemátodo la vamos a encontrar en las raíces. Es decir, es una plaga que ataca a las raíces. Eh, Puede atacar jitomate, puede atacar un betabel. Obviamente que hay algunas hortalizas que no les gusta a este tipo de plagas, entonces ahí no las vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, es muy común encontrarlo
en jitomate, en betabel. Hay varias especies, no solo existe una, sino hay varias. Entonces, pero estos nematodos son muy pequeños, miden alrededor de 0.1 milímetros, ¿no? Y generalmente los vamos a encontrar en el suelo. Los daños perforan las células para alimentarse del contenido, es decir, se alimentan de la raíz. Y bueno, el género Meloidogine se caracteriza por penetrar en las raíces y ubicarse en el área de diferenciación, provocando sobrecrecimientos o agallas. ¿Qué quiere decir esto? Que este nematodo le gusta alimentarse de las células más jóvenes de las raíces. Es decir, siempre se van a las puntitas de las raíces. Y bueno, al estarse alimentando ahí, lo que van a formar son como pequeños tumores o papitas. Aquí los vamos a ver. Por ejemplo, esta es una raíz de jitomate. Y la raíz de jitomate generalmente es fibrosa. No debe de tener estas pequeñas, no sé si alcanzan a ver protuberancias en la imagen, unas papitas. No deberían de tener eso. Y bueno, al tener la presencia de esta plaga en nuestras plantas, en lo que nos va a dañar es que la parte aérea o la parte de las hojas, de los frutos, todo eso, se va a ver afectada y no va a crecer la planta. Generalmente las plantas de jitomate se quedan pequeñas, se quedan muy chaparritas. Entonces uno pudiera decir, bueno, ¿es virus o es un nematodo o qué está pasando, no? Si ustedes ven que las hojas no están enchinadas, no están amarillentas y no ven ninguna plaga alrededor, entonces el problema puede estar en la raíz. Entonces habrá que escarbar, por ejemplo, si yo tuviera 3 plantas o 4 plantas, pues a lo mejor sacrifico una y reviso y veo si pudiera ser o pudiéramos tener la presencia de nematodos. En ocasiones lo que se hace es que nada más se rasca una parte de la raíz y con eso nos podemos dar cuenta si tenemos la presencia de esta plaga, ¿no? Es un poco difícil erradicar completamente esta plaga, es decir, hay varios tratamientos que se utilizan en la agricultura agroecológica, pero es como ya convivir con esta plaga, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor un ciclo la puedo controlar, al siguiente ciclo regresa, pero ya es como que convivir con esta plaga, ¿no? Llegar a un equilibrio de tal manera que nos permita tener nuestras hortalizas, pero que esté controlada para que no afecten o no nos afecte en gran medida, ¿no? Bueno, aquí hay algunas consideraciones. Se presenta en un amplio rango de condiciones ambientales, sobrevive en el suelo, puede sobrevivir en tejidos, es decir, puede sobrevivir en papas, en bulbos como como las cebollas o los ajos, ¿no? Los podemos tener ahí. Esta plaguita se puede transmitir por el agua, por el suelo, por las herramientas contaminadas. Entonces aquí una recomendación que yo les puedo dar es que cuando vayan a visitar algún invernadero o algún otro huerto o alguna parcela, procuren que cuando regresen a su huerto o a su casa, limpiar bien sus botas. Es decir, porque generalmente cuando vamos a una parcela, perdón, pues traemos restos de tierra en la bota, ¿no? O en nuestros zapatos. Entonces, procuren después de visitar esa parcela, limpiar bien sus zapatos, que no queden residuos, porque es una forma en la que podemos llevar esta plaga, ¿no? Y contaminar nuestro huerto. Tampoco es como de decir, voy a la parcela, traigo un poco de tierra en mis zapatos, ya traigo la plaga y voy a mi huerto y en una semana ya se contaminó. No, esta plaga tarda un poquito más en colonizar el área y posteriormente empezar a afectar nuestro cultivo. Es decir, va a tardar, no sé, un poco más de tiempo, ¿no?
no es como las plagas que en una semana, 15 días, ya las podemos ver. No, los nematos se van a tardar un poco más, pero son más difíciles de erradicar. También es importante recomendarles que cuando vayan a visitar una parcela, un huerto, un invernadero, no lleven playeras de colores fuertes, por ejemplo, el amarillo, un verde, un azul cielo, evitar estos colores. ¿Por qué? Porque estos colores son como atrayentes de insectos que se nos pueden pegar. Se pueden pegar los insectos, ¿no? En nuestra playera o nuestra blusa o en nuestro suéter. Entonces, evitar utilizar ese tipo de colores cuando vayamos a otras parcelas o a otros huertos, ¿no? Para evitar traer plagas. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a pasar les voy a platicar muy breve sobre las enfermedades. No sé cuánto tiempo más tenemos, sino para irme un poquito más rápido. Tenemos todavía 40 minutos. 40 minutos, ok. Bueno, ya no voy a tardar tanto. Gracias, Erendira. Aquí es donde es un poquito más complicado identificar qué es lo que nos está o qué es lo que le está pasando a nuestra plantita o a nuestras plantas. Si es un hongo o es una bacteria, es un poco más complejo, o es una deficiencia nutrimental. Pero bueno, ¿qué es una enfermedad? Es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o, perdón, o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Bueno, esta es una definición muy técnica. Una enfermedad, nosotros en nuestras plantas la podemos notar porque empiezan con manchas principalmente en las hojas o en los tallos. Manchas oscuras, manchas amarillentas, y son círculos o son malformaciones que podemos tener en las hojas. Pero, ¿cómo podemos diferenciar si es una enfermedad o es una deficiencia o falta de nutrientes? Generalmente cuando hay una deficiencia nutrimental, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Chile. Y en esos 2 metros cuadrados podemos poner, no sé, se me ocurre no, de hecho no se me ocurre, sino que deben ser de 4 a 4 plantas por metro cuadrado, entonces podemos tener 8. Si esas 8 plantitas como tal, su crecimiento va muy lento, tenemos hojas amarillas, pero todas se ven así, eso significa que tenemos una deficiencia nutrimental. Es decir, porque la mayoría se está viendo afectada, ¿no? Pero cuando tenemos una enfermedad, la enfermedad va a atacar primero a una planta, luego a otra, luego a otra. Pero tampoco se confíen, porque las enfermedades atacan muy rápido. Es decir, es cuestión de una semana para que prácticamente todas nuestras plantas estén contaminadas. En algunos casos, no en todas las enfermedades. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes alcancen a ver alguna planta extraña o rara y que tenga este tipo de manchones, primero o en las hojas más jóvenes o en las hojas más viejas, es importante estar monitoreando esa plantita y en ocasiones también es recomendable retirar esa parte dañada y sacarla del huerto, retirarla del huerto, no solo cortarla y dejarla ahí, porque al dejarla allí lo que vamos a hacer es contaminar también el suelo, ¿no? Y puede venir un ventarrón, sacude las esporas y contaminamos todos nuestras plantas. Yo supongo que en algún momento ustedes habrán visto una tortilla echada a perder. Ya una tortillita de varios días. En esas tortillas podemos ver diferentes tipos de hongos. Entonces, cuando empezamos a tener ataques de hongos en las hojas de las plantitas, también podemos ver micelio, que son, no,
el micelio es como la estructura de los hongos. Es como un colchoncito algodonoso que podemos empezar a ver en las hojas, tal cual como se puede ver en una tortilla descompuesta, ¿no? Empezamos a ver colchoncitos de distintos hongos. Entonces también esta es una característica que puede o que nos puede ayudar a decir, ah, bueno, es un hongo o es una bacteria. Las bacterias generalmente no generan este colchoncito. Lo que nos provoca cuando tenemos el problema de una bacteria es que tenemos estructuras, ya sea el tallo, la hoja o el fruto, como si se estuvieran pudriendo. Es decir, las bacterias generalmente provocan esta pudrición, ya sea en una hoja o en un fruto o en el tallo también. Obviamente que hay algunas bacterias que no generan tampoco eso, sino que se parecen más a un hongo. Pero así las podemos diferenciar. Generalmente los hongos nos generan ese colchoncito algodonoso, que es micelio, con el que las podemos identificar, y las bacterias generalmente nos producen podredumbres. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre las bacterias, sobre las enfermedades provocadas por hongos, que son las más comunes también en los huertos. Son varias. Yo supongo que en algún momento en su jardín también, las que les gustan las flores, al rosal generalmente lo ataca un polvillo blanco. Podemos notar que ese polvillo como tal empieza a cubrir las hojas y empieza a invadir toda la plantita como tal. Ese polvillo blanco generalmente se le denomina cenicilla, pero ese hongo que ataca al rosal, pudiéramos decir que es el mismo hongo que ataca a la lechuga, pero no es cierto. El polvillo blanco o el hongo que ataca al rosal es completamente distinto al que ataca a la lechuga, ¿no? Por eso hay distintas especies y en ocasiones para cada hortaliza hay una lista de enfermedades, ¿no? Aquí lo importante, como les comentaba hace un momento, siempre es la prevención, ¿no? Es estar atentos. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos el tizón tardío, su nombre científico es Phytophthora infestans. Y bueno, en las imágenes podemos ver los daños que estas generan, ¿no? Una hoja se puede empezar a secar, un fruto de jitomate puede quedar manchado, ahí pueden observar el color café. Primero el fruto de jitomate se empieza a tomar una tonalidad café, luego empieza a tener manchas blanquecinas. En la parte de abajo tenemos una imagen del tallo, donde ustedes pueden empezar a ver cómo se empieza a oscurecer. Generalmente cuando una hoja o un fruto son atacados, pues estos sí los podemos retirar, ¿no? Es decir, retirar el fruto o la hoja del huerto. Pero ya cuando el tallo está siendo atacado, ya es un poco complicado, ¿no? Erradicar la enfermedad, porque el tallo es como una arteria, perdón, es como una arteria. Entonces, yo no puedo trozar el tallo porque prácticamente estaría matando la planta. Nosotros lo hemos hecho cuando el ataque todavía va iniciando. Lo que pueden hacer es con una navaja quitar la parte dañada del tallo principal. Pero esto se hace cuando el ataque no ya va más allá de la mitad del tallo, es decir, del diámetro del tallo. Si apenas lleva un 30%, puedo hacer este proceso, es decir, con una navaja bien filosa, puedo retirar esta parte enferma, ¿no? Y a lo mejor salvar la planta, ¿no? Ya cuando está dañado el tallo sí es un poco más complicado, pero pues se puede llegar a hacer. Tenemos aquí otra enfermedad que se llama tizón temprano, Alternaria solani. Aquí podemos ver los daños que ocasiona. Son manchitas negras. Estas manchitas negras van a estar rodeadas
de un halo amarillento, es decir, de un halo clorótico, le decimos nosotros. Y si prestan atención más a detalle, ustedes pueden ver que en esas manchitas amarillas, bueno, perdón, en esas manchitas negras, hay como círculos como un remolino que está ahí, ¿no? A lo mejor no son círculos bien definidos, pero sí se alcanza a notar. Este, esta es una, esta es una forma de diferenciarla de la otra enfermedad, ¿no? El detalle de estas enfermedades es que conforme van avanzando, van dañando más a nuestra hoja y se van pasando de una hoja en otra hoja y entonces, como se los comentaba de un inicio, si llegamos a perder todas nuestras hojas, pues nuestra planta ya prácticamente ya no tiene sentido, ¿no? Porque el puro tallo no va a llenar los frutos, ni va a formar, por ejemplo, si estamos cultivando una cebolla, si perdemos la mayoría de nuestras hojas, pues prácticamente la cebolla se va a quedar del mismo tamaño, un betabel también ya no va a llenar, se va a quedar pequeño, una zanahoria. Por eso es importante cuidar nuestras hojas, ¿no? Entonces, este es el principal problema que generan las enfermedades. Empiezan a dañar las hojas o algunas ahorcan el tallo de las plantas. Entonces, al ahorcar o al infectar o al dañar el tallo, pues prácticamente se corta la conexión que hay entre la raíz y la parte aérea, es decir, las hojas, los frutos. Entonces, hay algunas enfermedades que, como les comento, ahorcan el tallo y cortan esa conexión entre raíz. Y bueno, por obvias razones, la raíz deja de enviar agua y nutrientes a las hojas y a los frutos de las plantas, ¿no? Aquí tenemos otra enfermedad que se llama botritis. Esta es muy común también en nuestros epazotes, en nuestras fresas, en el jitomate. Es muy común que lo encontremos. Lo más característico de esta enfermedad es que ustedes van a notar ese colchoncito algodonoso y aquí lo pueden ver en las imágenes cómo ataca el fruto, cómo ataca una parte del tallo y cómo ataca las flores jóvenes, que es la fotografía que estamos viendo en la parte inferior de la imagen, ¿no? Este hongo ataca varias partes de la planta. Por ejemplo, en el caso del epazote, donde nosotros hemos notado más este hongo, se va directamente contra las hojas. Y en el caso de la fresa, ataca directamente al fruto, no tanto a las hojitas, sino ataca directamente al fruto. Pero bueno, ya un fruto infectado, pues sí, ya no se hace, ya no se nos antoja, ¿no? Como tal. Aquí tienen más imágenes de cómo es que ataca esta enfermedad. Aquí vemos un ataque ya severo en el tallo, ya cuando la enfermedad está en esa etapa, pues poco podemos ya hacer por nuestras plantas. Bueno, aquí tenemos otro hongo que se llama moho de la hoja o se llama Cladiosporium fulvum. Este hongo es muy característico, porque hagan de cuenta que, por ejemplo, en el cultivo de jitomate, forma unas manchitas amarillentas en la parte superior, es decir, en el haz. Y justo debajo de esas manchitas amarillentas, en vez vamos a encontrar el micelio, ese colchoncito algodonoso del que yo les comento, que pueden verlo en la parte inferior de sus pantallas, es decir, la imagen de abajo, podemos ver ahí el micelio. A ver si hay otra imagen por acá. Esto ya es un ataque severo, es decir, ya ahí poco podemos hacer por la planta. En ocasiones a nosotros nos llegan a llamar o nos consultan, oiga, ¿qué puedo hacer? O Elmar, ¿qué puedo hacer? Mira, mis hojas, mis plantas están así. Pero ya cuando el daño es severo, como lo podemos observar en estas imágenes, ya poco podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya hay mucho tejido muerto.
es decir, la hojita prácticamente ya, o sea, ya no, ya está muerta, pues, por decirlo de alguna manera. A lo mejor podemos ver algunas partes verdes, pero ya la mayor área de la hojita como tal, pues prácticamente ya murió, ¿no? Y bueno, lo único que nosotros recomendamos es retirar algunas hojas, las hojas más dañadas, dejar las que todavía pudieran realizar fotosíntesis para llenar los últimos frutos, ¿no? Aquí tenemos otro hongo que es muy común, es el que les comentaba yo que ataca tanto a rosal como a lechugas, como a jitomate, como a pepino. Este, eh, Nosotros, por ejemplo, una experiencia que tuvimos aquí con la ingeniera Noemí es que a ella se le ocurrió poner en nuestro huerto unas plantas de melón. Y yo honestamente le dije, pues no las pongas porque pues Texcoco es un clima templado. Dije, pues no se van a dar. Pero sí hubo una grata sorpresa. Bueno, obviamente que estas plantitas de melón se pusieron en primavera, entonces no había heladas. Entonces empezaron a formar los meloncitos, ¿no? Fue una grata sorpresa. Pero bueno, esta enfermedad también ataca melón, pepino, calabacita, es muy común, pero son distintas especies, aunque las medidas preventivas son las mismas, ¿no? Bueno, daña principalmente las hojas de los cultivos. Inicialmente inicia con pequeñas manchas verdes amarillentas, casi circulares. Después, en el centro de la lesión se deshidrata y se torna de color café. En infestaciones severas, la planta adquiere una coloración blanquecina. En las imágenes ustedes pueden ver la característica principal de esta enfermedad, que es ese polvito blanco. Y bueno, lo que nosotros recomendamos cuando todavía el ataque es menor, como en la imagen superior y derecha, retirar esa hoja o asperjarla con agua y un poquito de jabón. Y bueno, en ocasiones podemos salvar todavía esa hoja. Pero ya cuando el ataque es como en la imagen de abajo, pues prácticamente nosotros lo que recomendamos es retirar esa hoja y desecharla, ¿no? Y bueno, estar atentos a que no se contaminen las demás. Recomendaciones para prevenir enfermedades en los cultivos. En este caso, tenemos una recomendación para los invernaderitos, que es ventilarlos bien. En el caso de los huertos al aire libre es que no haya encharcamientos, que no tengamos encharcamientos en nuestros huertos, porque como les comentaba hace un momento, a los hongos principalmente les agrada la alta humedad relativa, ¿no? Entonces, si tenemos encharcamientos o regamos de más, entonces pudiéramos tener la presencia de estas enfermedades. Entonces, por eso también es importante no regar de más, porque pudiéramos afectar o pudiéramos provocar la presencia. Bueno, los hongos como tal, siempre van a estar presentes, ¿no? Están presentes en el medio natural, ahí están, solo están esperando que haya las condiciones óptimas para expresarse. Entonces, por eso les comento que es importante, en este caso, no regar de más nuestros huertos. Sembrar plántulas sanas al momento del trasplante, es decir, también estar atentos a nuestras plantulitas, porque hay algunas enfermedades que atacan desde que están pequeñas. Entonces, si ustedes ya están notando que hay algunas plantas enfermas, solo elijan las sanas y esas son las que ustedes pueden trasplantar. Porque si ustedes quieren trasplantar todas, puede ser que en lugar de ser un beneficio, pueden estar ustedes provocando un problema, ¿no? Es decir, yo agarro 10 sanas y una que se ve media rarita, media fea, la trasplanto
Pero bueno, no sé si es una enfermedad, y si es una enfermedad, lo que va a estar provocando es que haya una fuente de contaminación para el resto que están sanas. Entonces, por eso, si ustedes ven una plantita rara, deforme, con micelio, es mejor ya no trasplantarla. Yo sé que en ocasiones les gana el sentimiento porque me ha pasado, pero es mejor retirarla del huerto, ¿no? Eliminar malezas, ya sea en un invernadero o en nuestro huerto, es importante eliminar todas estas malezas. Eh, Hay algunas que pudieran tener o ayudarnos en nuestro huerto, pero si uno desconoce de esta parte, pues es mejor eliminarlas. Destruir los residuos del ciclo anterior de cultivo, es decir, retirarlos. Por ejemplo, en ocasiones tengo lechugas, tengo zanahorias o tengo rábanos y retiro primero las lechugas, ¿no? Pero solo retiro la pieza y dejo algunos residuos de hoja ahí. Eso puede ser también una fuente de contaminación para que nos ataquen algunos hongos. Y bueno, los hongos lo que van a hacer es sobrevivir ahí y si se reproduce, pueden atacar a otras hortalizas. Entonces, por eso es importante también al momento de cosechar, por ejemplo, una lechuga, pues retira todo, la planta completa, los desechos que pudieran estar alrededor. Y bueno, esos desechos, pues, eh, retirarlos del huerto como tal, ¿no? No sé si van a ser composta o lombricomposta, pero retirarlos, ¿no? Del área de cultivo como tal. Y bueno, desinfectar herramientas de trabajo, lo pueden hacer con cloro o con sales cuaternarias de amonio, esas cuestiones, o simplemente con agua y jabón cuando no contamos con cloro o con sales cuaternarias de amonio, ¿no? Podemos utilizar nada más jabón con, con agua. Y bueno, esa es una introducción a esto de las plagas y las enfermedades. Son varias las que atacan a nuestras plantitas en los huertos. Lo importante aquí y lo principal para un huerto, como les comento, son las medidas preventivas. Si nosotros llevamos a cabo las medidas preventivas, créanme que van a tener muy buenos resultados en sus huertos y como les comentaba inicialmente, no se olviden de nutrir bien a sus plantas, porque una planta bien nutrida va a ser menos propensa al ataque de plagas y enfermedades. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. De mi parte, eso sería todo. Espero que me hayan entendido. En ocasiones uno se emociona o va muy rápido, pero eso es lo que les puedo compartir.